Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta se abrevia como EPOC. Se define como una enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, por eso es crónica, y limitación al flujo aéreo, por eso es obstructiva, debido a anomalías alveolares y de la vía aérea. Esto ya lo voy a exponer mejor más adelante. Esta enfermedad supone la cuarta causa de muerte a nivel mundial y su curso clínico se caracteriza por presentar una enfermedad de base, que son los síntomas que el paciente siempre va a tener, y en ocasiones el paciente se complica y tiene más síntomas o estos son más graves y que puede poner en riesgo la vida, y esto se conoce como la exacerbación del EPOC. También es lo mismo la agudización del EPOC, y son situaciones que ocurren principalmente por infecciones ya de la enfermedad de base que suponen un tratamiento distinto a la enfermedad de base. También es importante conocer que el EPOC ocurre por una enfermedad de vías pequeñas, al que vamos a llamar bronquitis crónica, y una destrucción del parénquima pulmonar, al que vamos a llamar enfisema. La bronquitis crónica es la inflamación de la pared del bronquio. Esto genera su ensanchamiento y también el aumento de la secreción. Clínicamente podemos definir una bronquitis crónica cuando el paciente tiene tos y expectoración por al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos, así se define. En cambio, el enfisema consta de una destrucción de la pared alveolar, haciendo que las paredes que comunicaban distintos alveolos hagan que los alveolos restantes se fusionen en un gran alveolo, digámoslo entre comillas, que esto se conoce como la bula. Las bulas hacen que el aire se acumule y vuelven ineficaz el intercambio gaseoso, también muy importante. Este es un término más anatomopatológico, sin embargo es importante tenerlo en cuenta porque es el que va a explicar los cambios morfológicos que va a tener esta enfermedad. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. El factor más importante, más frecuente, el que más directamente se relaciona con la enfermedad es el tabaquismo. Este es prácticamente la causa de la gran mayoría de EPOC, es el principal factor. Sin embargo, hay otros que se asocian, como la contaminación ambiental, la profesión. Hay profesiones que también pueden ser lesivas para el pulmón, como la industria del algodón, la minería, la industria de los granos, del tolueno, también los pacientes con alcoholismo, aunque esto no es un factor de riesgo independientemente. Algunos factores sociodemográficos, como el sexo, es decir, da más en hombres, da más en la raza blanca, y nivel socioeconómico es importante por el acceso al tratamiento y seguimiento. Entonces, el pronóstico es peor en pacientes con bajo nivel socioeconómico. Tenemos también situaciones que afectan el desarrollo pulmonar, como la enfermedad de membrana hialina, infecciones a lo largo de la infancia porque van acumulando daño pulmonar, y también los factores genéticos, dentro de los cuales el más importante es el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta enzima es clave dentro de la fisiopatología, así que hablemos cómo ocurre el EPOC. Primero que todo tenemos el tabaquismo. Gracias a este ingresan en el organismo algunas sustancias como los radicales libres de oxígeno y la nicotina, que además de estimular el sistema nervioso central, también puede estimular a los neutrófilos. Entonces, estos se estimulan gracias a la nicotina directamente, o los mediadores inflamatorios gracias a los radicales libres de oxígeno, y los neutrófilos llegan al tejido pulmonar y liberan la enzima clave de toda esta enfermedad, que es la elastasa de neutrófilos. Esta es una proteasa, es decir, una enzima que destruye proteínas, en este caso la elastina. La elastina forma parte de la pared alveolar, entonces si hay una elastasa va a destruir la pared alveolar. Normalmente existe una proteína que regula la acción de la elastasa, que es la alfa-1 antitripsina, que esta es una antiproteasa que justamente modula la acción de esta enzima que ya mencionamos. Entonces, si un paciente tiene un déficit congénito de la alfa-1 antitripsina, va a tener problemas regulando la actividad de la elastasa de neutrófilos. Finalmente, esta elastasa va a destruir la elastina dentro de las paredes alveolares, haciendo que éstas se comuniquen entre los remanentes de los demás alveolos, generando estas grandes bulas, como les dije, y propiciando la aparición del enfisema. Aquí les voy a poner a nivel de cada parte del aparato respiratorio qué es lo que ocurre. En las vías proximales hay una hipertrofia de las glándulas y también aumentan las células caliciformes. Esto explica el aumento de la expectoración del paciente. En las vías distales tenemos la fibrosis peribronquial y el exudado endoluminal. Estos dos mecanismos son los que explican por qué hay una disminución del calibre y por consiguiente la bronquitis crónica. Y en el parénquima va a haber una destrucción de la pared alveolar, que es la que genera el enfisema. Aquí te voy a mostrar los tipos de enfisema. Tenemos el enfisema centrolobulillar, este ocurre por tabaco y es el más frecuente, y también tenemos el enfisema pan-acinar, este es el que ocurre por el déficit congénito de alfa-1 antitripsina.
Entonces, como se forman estas bulas, el aire queda atrapado aquí, no hace un intercambio eficaz y se le dificulta su salida por la disminución del calibre del bronquio. Esto genera que se atrape aire dentro del pulmón y el pulmón progresivamente va atrapando aire, no lo puede expulsar y aumenta su volumen. Esto lo podemos evidenciar tanto en la radiografía de tórax, como vemos, como el pulmón aumenta su tamaño, los diafragmas se aplanan buscando más espacio para este pulmón que está crecido y también de manera a larga data, crónicamente el paciente puede ensanchar el antero posterior de su tórax formando el denominado tórax en tonel, que es muy característico de los pacientes con EPOC. Y como esta respuesta inflamatoria libera mediadores a todo el cuerpo, va a haber un compromiso sistémico que ya sea por los mediadores inmunes o también porque hay limitación del flujo aéreo o también porque hay menos oxígeno disponible, esto generará en el paciente debilidad muscular, malestar general y caquexia y también aumenta el riesgo de algunas enfermedades dependientes de oxígeno como infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, cáncer de pulmón, osteoporosis, síndrome de apnea, hipoapnea del sueño, síndrome metabólico, diabetes, ansiedad, depresión. Todo esto aumenta el riesgo de aparecer en el paciente con EPOC. Así que es muy importante que tú controles esta enfermedad también para disminuir el riesgo de que aparezcan estas otras que también condicionan la vida del paciente. En cuanto a los síntomas, tenemos que el paciente puede manifestar una clínica predominante en bronquitis crónica o predominante en enfisema. Si el predominio es bronquitis crónica, el típico fenotipo del paciente va a ser el azul abotargado, como lo vemos aquí, acuérdate de esta imagen. El azul abotargado es un paciente que tiene obesidad o sobrepeso, que está cianótico, como lo vemos aquí, que tiene la típica bronquitis crónica, es decir, tos con expectoración de larga data, que tiene elevación de la hemoglobina, porque como una situación compensatoria a la hipoxemia crónica, tiene edemas periféricos y también tiene roncus y sibilancias constantes en la auscultación y que a veces pueden sonar sin necesidad de fonendoscopio. Ese es el típico bronquitis crónica. En cambio, el paciente con predominio de enfisema es un paciente que presenta el fenotipo clásico de el resoplador rosado, se le conoce. No te olvides de esta imagen de aquí. Es un paciente de mayor edad, que es más delgado, que presenta más un cuadro de disnea constante, que cuando tú haces la auscultación pulmonar presenta una disminución del murmullo vesicular. Esto porque normalmente el pulmón suena por la movilización del aire. En estos pacientes, como tienen el aire atrapado en el pulmón, no suena este movimiento de los pulmones y por eso hay silencio auscultatorio. Y recordemos, estos pacientes, si tú le haces una radiografía de tórax, va a presentar el aplanamiento de diafragmas y aumento del volumen pulmonar. Ahora, en cuanto a diagnóstico, este se realiza con la conjunción de la clínica más espirometría con prueba de broncodilatador. Este tema de espirometría lo tengo muy bien ampliado en 2 videos de este mismo canal, les invito a revisarlos, búsquenlo como espirometría Juanse, porque en este video solamente me voy a enfocar en la espirometría del EPOC. Recordemos que tenemos estos 3 valores que son el BEF1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser más del 80% para esa población, la capacidad vital forzada y el índice de tifenol, que tienen estos 3 valores de aquí. Recordemos también cómo es la morfología normal de las curvas de flujo-volumen y la de volumen-tiempo, porque en el paciente con EPOC podemos encontrar estos hallazgos. Primero que todo, el índice de tifenol. Este de aquí, tenerle menos de 70%, es lo que define a la enfermedad. Y el BEF1 es lo que define la gravedad de la enfermedad. Como podemos ver aquí, estas son curvas de flujo-volumen y también de volumen-tiempo que van empeorando. ¿Sí? Esto es de mejor a peor. Como les dije, el BEF1 nos ayuda a clasificar la gravedad según la clasificación GOLD. Entonces tenemos que el GOLD 1 es cuando es más del 80%, 2 es entre 50 y 80%, 3 es entre 30 y 50% y el más grave, GOLD 4, es cuando el BEF1 es menor al 30%. Y bueno, ahora que ya sabemos el diagnóstico, podemos pasar a clasificación. Es importante clasificar a los pacientes porque según su clasificación podemos decidir qué tratamiento vamos a emplear. Primero que todo, vamos a emplear el cuestionario CAT. Existen algunos cuestionarios, pero este es el que más se usa, que es un sistema de preguntas que nos va a obtener al final un puntaje. Este puntaje lo vamos a usar en esta gran tabla maestra, colocando en la columna izquierda los pacientes que tengan un CAT menor a 10 y en la columna derecha los que tengan un CAT mayor a 10. En cuanto a las filas, vamos a escogerlas según las agudizaciones o exacerbaciones. Si el paciente tuvo más de 2 el año previo o una sola que haya requerido ingreso hospitalario, vamos a utilizar la fila superior y la fila inferior la vamos a escoger para los pacientes que no hayan tenido agudizaciones o tuvieron una que no requirió ingreso hospitalario. Según estas 2 clasificaciones vamos a darle al paciente una letra.
la categoría A, B, C y D según su gravedad. Obviamente la D va a ser la más grave. Esto va a hacer que según cuál letra tenga el paciente vamos a escoger el tratamiento de elección. Y bueno, ahora que ya sabemos esto, podemos pasar al tratamiento. Este se divide en un farmacológico y no farmacológico. En este último, la medida más importante, más eficaz, es el abandono del tabaco. También es la más difícil de lograr, pero cuando se consigue, puede mejorar bastante la supervivencia del paciente. También tenemos la terapia de rehabilitación pulmonar, que esta mejora los síntomas, la tolerancia al ejercicio. También tenemos la oxigenoterapia domiciliaria, que esta se reserva para los pacientes que presenten presión parcial de oxígeno en reposo menor a 55 o aquellos que tengan entre 55 y 60 pero se acompañe de poliglobulia o de hipertensión pulmonar. Esas son las indicaciones. Y también tenemos la ventilación no invasiva domiciliaria, que es un método utilizado en pacientes con hipercapnia crónica grave y que está constantemente en mayor uso. Estas dos que les pongo en negrita son los que han demostrado mediante estudios mejorar la supervivencia de los pacientes. También tenemos los métodos quirúrgicos. Estos principalmente se enfocan en reducir el volumen pulmonar. Tenemos la bulectomía, que es un método aplicable a pacientes donde las bulas sean suficientemente grandes como para poder observarse y extirparse quirúrgicamente. También tenemos la cirugía de reducción de volumen pulmonar. Esta consiste en resecar algunas zonas del pulmón para disminuir globalmente su tamaño y mejorar el problema de hiperinsuflación. También tenemos la cirugía de trasplante pulmonar, que el EPOC constituye la indicación más frecuente de este procedimiento, pero como es tan invasivo lo vamos a reservar solamente para pacientes que tengan un cuadro muy grave, con exacerbaciones frecuentes y que además tengan asociado hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Y finalmente tenemos la broncoscopia, que consiste en un método menos invasivo para lograr la reducción pulmonar. Y eso es todo respecto al no farmacológico. En cuanto a los fármacos, los que más se utilizan y son el pilar fundamental del tratamiento del EPOC son los broncodilatadores. Estos los podemos dividir según su mecanismo de acción en agonistas beta-adrenérgicos, que de hecho, estos también se los puede dividir según la duración de su acción. Si son de corta acción, son el salbutamol y la terbutalina, y los de larga acción, el salmeterol y el formoterol. Y el otro grupo que también se utilizan y que son iguales en eficacia son los anticolinérgicos. Estos son el hiperatropio de corta duración y el tiotropio de larga duración. Estos broncodilatadores pueden ir o no acompañados de corticoides. Esto depende de la categoría del paciente, según la necesidad. Existen dos vías de administración que son los inhalados y los sistémicos. Los sistémicos no se los utiliza porque tienen más efectos secundarios, en cambio los inhalados tienen una mejor sinergia con los broncodilatadores. De hecho, hay muchas presentaciones farmacéuticas que los incluyen a los dos y que su uso combinado o no depende, como les dije, de la categoría del paciente. Tenemos otro grupo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Aquí está el roflumilast, que también es bastante efectivo para mejorar la función pulmonar, pero por su costo y difícil acceso se lo reserva más para categorías más elevadas como la D. Tenemos también que en el EPOC se recomienda la vacunación sistemática. ¿Esto por qué motivo? Recordemos que son las infecciones respiratorias las que generan las exacerbaciones en la mayoría de los casos. Por eso se recomienda a los pacientes la vacunación antigripal al año y la antineumocócica a todo paciente mayor a 65 años que tenga esta enfermedad. También tenemos estudios recientes que avalan el uso de antibióticos, principalmente citromicina o eritromicina, como profilaxis para disminuir la incidencia de las exacerbaciones. También los mucolíticos tienen este propósito. Y finalmente, en los pacientes que tengan déficit congénito de alfa-1 antitripsina, también existe la opción de poder sustituirla farmacológicamente. Esto para poder prevenir a largo plazo la aparición o el empeoramiento del enfisema. Ahora que ya conocemos los fármacos que podemos utilizar, podemos pasar al tratamiento según la categoría. En la categoría A vamos a preferir utilizar un broncodilatador de acción corta, como lo podemos ver aquí. En la categoría B vamos a utilizar un broncodilatador de acción larga. En la categoría C vamos a asociar un corticoide inhalado más un broncodilatador de acción larga. Y en la opción D vamos a utilizar la opción C, pero también vamos a añadir tratamientos adicionales como roflumilast o tratamientos quirúrgicos o tratamientos con oxígeno, dependiendo de la gravedad del paciente y sus necesidades. Y finalmente tenemos el tratamiento de la exacerbación. Para esta nos son muy útiles los criterios de Antonisen. Los criterios de Antonisen son 3 preguntas que vamos a hacer, que es: ¿hay aumento de la disnea, hay aumento del volumen del esputo o hay aumento de la purulencia del esputo? Según esto vamos a clasificar al paciente en 3 tipos. El tipo 1, que es el más grave, que es la presencia de las 3 preguntas positivas. El tipo 2, que es cuando haya solo 2 de los 3, y el tipo 3, cuando solo hay uno de los 3 síntomas. Esto nos ayuda a direccionar
tomar nuestra decisión según si hay que utilizar antibióticos o si hay que hacer ingreso hospitalario. En los pacientes tipo 1 se recomienda hacer las dos, ingresarle a hospitalización y utilizar antibiótico-terapia. En el tipo 2 se decide antibiótico-terapia y se hospitaliza solamente si se incluye el síntoma incremento de la purulencia, el tercero. Y en el tipo 3 no requiere ni antibiótico-terapia ni ambulatorio. Lo que sí vamos a hacer es modificar la terapia para reducir el riesgo de futuras exacerbaciones. En los pacientes hospitalizados siempre se recomienda hacer una valoración integral que incluya gasometría, radiografía de tórax, oxígeno suplementario y uso de broncodilatadores. La utilización de antibióticos o corticoides o también ventilación mecánica varía en paciente a paciente y según la necesidad. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias, espero que este video te haya gustado, te haya servido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, colócala en la parte de los comentarios que cuando yo tenga tiempo la reviso y te la respondo. Y suscríbete para más clases de medicina en este canal y recuerda que ahora tengo una cuenta de Instagram donde subo todo el tiempo preguntas, casos clínicos, fotos interesantes para que las puedas compartir y resolver. Que te vaya muy bien.